Hey, amigos, Hola, buenos amigos, días. Buenos días. Estamos de regreso, los tres mosqueteros, en el mismo lugar, mismo Sí. video. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Un mes sin vernos, pero aquí estamos con muchas novedades, así que vamos a hacer hoy un pequeño video. Miren, estábamos por hacer un asado y se largó tremenda lluvia, o sea que se canceló, y vamos a hacer el video este con una pequeña picada para dar un poco de información y noticias y ponerlos al día de lo que está sucediendo. Y kiácara, como tú dices. La Quiácara. Y ayer tuvimos 37 grados de calor. Sí. Sí, está bien tormentoso, húmedo, pegajoso. Así que bueno, una picadita con un vinito, un totín, nos va a venir bien. ¿Con qué nos damos hoy? ¿Con qué nos vamos? Bueno, Samuel y yo acabamos de regresar de Argentina. Estuvimos en Perú, luego en Argentina. Les vamos a contar más sobre eso. Pero por supuesto, cada vez que regresamos, Sí. cargamos vino en las maletas. En la vinoteca de Villa General Belgrano. Ya, Sí. entramos a una vinoteca y nos llamó la atención la etiqueta. Se llama Entrevero, Bigote verde, bigote verde. por alguna razón, no sé qué. No sé. Y este está elaborado con Cabernet Sauvignon y Malbec y es de la zona de Lunlunta, Cuyo, suelos conocidos por su perfil pedregoso. Lo vamos a probar. Ok. Mientras tanto, hable, yo descorcho, ustedes hablen. Hablen. Bueno, estamos recién llegados, que hace 2 días, 3 días tal vez, que llegamos por la noche. Estamos de regreso porque obviamente la mudanza ya está por suceder, así que hay que empacar todo, hay que vaciar la casa. Hemos estado regalando muebles, vendiendo cosas y trabajando. Sí, ha sido este mes que ellos han estado afuera. Aquí en casa ha sido un mes de una actividad bien fuerte porque, claro, hay que empaquetar todo, poner en cajas, desarmar muebles. Ya tenemos contratados los contenedores que van a venir el día 17, ¿vienen? 14. El 14, ya. Ahí los van a traer aquí a la puerta, los cargamos y de ahí se los llevan en camión hacia Alberta. Y después allá vamos a ver si conseguimos una compañía de mudanza que carguen y los lleven hasta la casa. Porque hay un artículo que nos preocupa un poco, que es la mesa grande esta, donde hemos tenido tantas tertulias y tantas comidas y tantos momentos gratos, y esa pesa como 500 kilos. Y Audrey se lastimó la mano, Samuel no va a estar porque él se va a Nuevo Brunswick a visitar a los padres, o sea que yo y mi esposa solos no sé cómo nos vamos a arreglar con eso. Entonces estamos pensando en contratar una compañía allá en Alberta que nos lleve todo hasta el interior de la casa. Falta músculo. Sí. El otro problema que hemos estado teniendo ha sido con el vehículo que hemos comprado y supuestamente lo tenían que entregar a mediados del mes de abril y esa fue una de las razones por la cual lo compramos, porque teníamos bastante tiempo, pero hasta el día de hoy, que es 1 de junio, el vehículo no había llegado. Anoche me dejó un mensaje el vendedor de la concesionaria, o sea que estamos esperando y con mucha ansiedad. Hoy no trabaja, o sea que lo llamé y no está ahí, que haya llegado nuestro vehículo, porque ese sería un inconveniente bastante grande si nos encontramos sin el vehículo. Tengo que vender el auto mío también, porque no puedo llevar 2 automóviles. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo que más? Vino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué más? Mucho, empezamos a hablar y nos olvidamos de la sustancia. Un escabiar un poco. Hace un mes que no tomo vino. Desde que ellos se fueron no hemos comprado acá en casa porque yo solito no le doy. Así que ayer vino mi hija y tomamos la primera botella. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, familia! Es lindo de estar con ustedes nuevamente. Está bueno el vino, Ya. Sí, Súper suave. sí, suavecito. Se lo siente aterciopelado en el paladar. Bien smooth. Me gustó. Bueno,
Entonces sí, como le estamos diciendo, eh, ellos estuvieron, ¿cuánto estuvieron en Argentina? ¿5 semanas? Sí, sí, un poquito más de 5 semanas, así que bueno, fuimos a comenzar con el proyecto que ya llevamos años contándoles, o no sé, Capaz que saben, capaz que no. capaz que saben, capaz que no. Bueno, hay una propiedad que ha estado en tu familia ya por 3 generaciones, en el Valle de Calamuchita. Tiene un hotel que en un tiempo estuvo en funcionamiento en los años 90, también unas cuantas casas. Así que el sueño siempre ha sido poder regresar y poder renovar eso, ponerlo en funcionamiento nuevamente. Así que finalmente nos lanzamos en abril. Sí. Y bueno, estuvimos ahí un poco más de un mes, pudimos avanzar bastante, encontramos gente para empezar a limpiar el terreno porque hay muchos años de crecimiento y la zarza crece con mucha fuerza Zarzamora. en esa zona. Ya, así que El ahí, enemigo. el enemigo. Así que ahí anduvimos avanzando y también filmando el progreso. Así que les vamos a estar compartiendo los videos de lo que encontramos, lo que logramos hacer durante el tiempo que estuvimos ahí y bueno, les vamos a estar contando más paso Sí. a paso, ¿no? Proyecto largo y Ya. complicado, pero ya van a ver, estén pendientes al canal, digámoslo así, estén pendientes al canal porque van a salir videos con mucha información y eventualmente vamos a hacer un video exclusivamente sobre ese tema y cómo se va a encarar y cómo se va a tratar de llevar a cabo. Así que presten atención. Los videos que ellos filmaron por allá van a salir después de este. Este va a salir primero para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo, porque mucha gente está desesperada pidiendo qué pasó, dónde están, cómo está la mudanza, dónde está Daniel y su esposa, cómo está la situación. Entonces decidimos hoy rapidito, como quien dice, hacer un video corto para tenerlos informados. También, entre otras noticias, se decidió que se casa Ariel, se casa mi hija menor también. En una semana. Decidieron antes de que nosotros nos vayamos a la provincia de Alberta, y dado de que está Audrey, Samuel y está a Ashley con Anthony y los bebés, entonces decidieron de que sí, se querían casar antes de que nosotros partamos, así quedaba todo. Y después también van a estar visitándonos a fin de junio porque hay una posibilidad de que ellos también se decidan a cambiar de provincia. ¿Sí? O sea que la esperanza es de que tal vez todos nos podamos volver a reunir allá y comenzar una nueva parte de la vida, una nueva aventura, digamos, ¿no? Otro video va a ser hecho para la mudanza, todo relacionado con la mudanza, desde el tema de las cajas y cómo queda la casa y cómo cargamos los contenedores y cómo recibimos las cosas allí. Todo eso va a ser un video aparte y después va a ser un video aparte cuando lleguemos, que va a ser para finales de junio, principios de julio. La mudanza llega a Alberta el día 2 de julio. O sea que también les vamos a mostrar la casa, la propiedad, todo eso. Quédese tranquilo que no nos hemos olvidado. No, para mí Quinoa, no. quinoa, Pan. comí quinoa ayer y está bueno para 2 meses para mí. Ok. Vino y mortadela, dame toda la que quieras. Ok. Sí, entonces no nos hemos olvidado. Lo que pasa que ellos estaban viajando, ya saben, ustedes han visto los videos de Perú. Hicieron Perú, después hicieron Argentina, acaban de regresar y ya nos enganchamos de nuevo a producir aquí. O sea que se vienen cosas bien interesantes, cosas muy importantes, cosas en las que van a poder participar todos ustedes, familiares, y sí, ya les vamos a ir contando también. Ahí lo tenemos ¿dónde anda nuestro mastín, nuestro todo? ¿Todo no está en la cocina? ¿Dónde está el Yo creo todo? que está durmiendo. Preguntan por todo. Allá está, mira, está tirado ahí al ladito de la puerta que entra un poco de frío. Después lo mostramos. Después lo mostramos. Togo está bien. ¿Cómo ha estado Togo estos últimos meses? El otro día me dio un susto bien grande todo. Ah. Les voy a contar porque casi me muero. A él se le ha dado, a Ariel, mi hija, se levanta a las 3:30 de la mañana para salir a trabajar al aeropuerto.
y lo deja salir a él al patio y el perro muchas veces no quiere entrar, se quiere quedar afuera. Entonces yo me desperté el otro día, 3:30, 20 para las 4, y miro de la escalera arriba hacia abajo, generalmente él está durmiendo por los escalones, ¿no? Y digo, quedó afuera, lo voy a entrar. Bajo, abro la puerta del patio, no estaba, lo busco por aquí, no estaba por ningún lugar. Hasta que al final lo encontré allá en la esquinita donde él siempre se echa abajo de la ventana, y lo llamo, le digo, Togo, no reacciona. Me acerco, lo llamo de nuevo, no reacciona. Lo agarro, lo sacudo, no reaccionaba. Estaba tirado ahí como muerto. Lo sacudo pero ya fuerte, ¿no? Y le grito, Togo, Togo, Togo. No había caso. Y me agarró una desesperación porque pensé que se había muerto dormido de noche, ¿no? Así que lo agarré, lo tironeé, lo saqué del rincón, él seguía chato y lo sacudí más, lo sacudí y le hablaba, Togo, despertate por favor. Hasta que agarró y como que levantó la cabeza y me miró así como, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No sabemos si tenía un sueño profundo o estaba muy cansado porque estos días anda bañándose y eso, pero fue difícil la situación. Así que ahora está bien, juega, está activo, está normal, pero yo no puedo explicarme qué es lo que le pasó a Togo en ese momento. Él nunca se duerme tan profundo. Generalmente uno lo llama o yo bajo por las escaleras y siento su colita que pega contra el piso, pum, 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 que me ve. Pero bueno, fue una situación que no se la deseo a nadie, ¿ok? Así que bueno, ahí está Togo. Ahora aprendió un juego nuevo, aprendió a cabecear la pelota. Ya les vamos a mostrar. Hay que mostrar eso. ¿Tenés video de eso? ¿Tenés un poco? Tal vez en el teléfono de mamá. Si no, filmamos ahora que deje de llover. Ok, ¿qué vamos a mostrarles? Togo aprendió una nueva, ¿cómo se dice? Un trick. Trick. Bueno, aprendió una nueva pirueta, digamos. Sí. ¿Okay? Aprendió a cabecear. Así que le vamos a hacer un video. Acabamos de terminar de comer, de hablar, todo. Este es para Togo nada más. Y para que se diviertan un rato, familia. A ver, Togo, vamos. No, anda a tu lugar. Ahí va, Good boy, Togo. Good boy, Togo. Good boy, Togo. Good boy, Togo. Más para allá. Y nos vamos. Acá. Venga, ahí. Ahí va, Oh. Muy bien, Togo. Muy bien. Ah, ¿qué tal? Muy Ahí lo bien. tiene el compañerazo nuestro, Togo. Good boy, Togo. ¡Qué talento, Toguch! Y para los directores de la selección argentina de fútbol para el Mundial, si necesitan a alguien que juegue bien, ahí lo tienen a Togo. Convóquenlo. ¿Okay? Chao. Dale, Togo. Como Y siempre. avanza, Como siempre. Cuando come. quiera comer no va a haber nada, porque se van a ver morfados todos estos dos. A ver. Tenemos mortadela, tenemos prosciutto, tenemos queso, ¿cómo se llama? Roquefort, queso azul, queso camembert. Tenemos una cachatora picante. Esta. No sé qué le han puesto aquí adentro, pero Y lo tenemos a Togo llorando, tratando de llamar la atención. está pidiendo comida. Se le ha dado por comer a las 11:30 de la mañana. Son las 11:30. Ya, nos ve comer a nosotros y él también quiere. Antes solía comer en la tarde. A las 6. Cambió de horario. ¡Qué vocal! ¿Lo escuchan? ¿Sienten? ¿Qué pasa, Togi? ¡Rey! Ven, Togo, aparece en la cámara. Ven y saluda a la gente que pregunta por ti. ¿Dónde está Togo? Ven acá. Ven. ¿Y qué está? ¿Quieres mortadela? Ven, tienes que saltar acá y mostrar tu cara. A ver, yo te doy un pedacito de mortadela para que te miren todo. Por el postre, alfajores mixtos. Acá. Alfajores también. Sí. Ahí está Togo. Togo. Ahí está nuestro Togo. Togo, Togo. vamos. Ahí. Vamos, Dale, no Togo. sea vago, vamos. Ahí está, arriba, No acá. quieres saltar. No, mucho esfuerzo. Ahí está. Todo está bien. Gracias a Dios está tranquilo. Ya se va a una zona
agreste, montaña y naturaleza pura para él. Así que sí. Compañerita, estamos considerando para el Toguch. En eso estamos. ¿Hablamos de eso o no? Hay una posibilidad de desviarnos en el viaje, bajar a los Estados Unidos, hacia, ¿dónde es? South Dakota. ¿No? Dakota del Sur, que hay uno que tiene perros de estos y tiene unos cachorritos, tiene una hembrita que está disponible, así que estamos pensando en la cantidad de kilómetros manejados serían los mismos, pero sería como bajar por los Estados Unidos y subir después por la zona de Montana para ir a la provincia de Alberta. O sea que, no sé, vamos a ver todavía cómo se desenvuelve esto, pero por ahí nos encuentran con otra perrita compañera para todo. A mí me gustaría, pero bueno, complicada la cosa. Hable usted que yo quiero comer, vamos. ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, tenemos que empezar a planear el itinerario para este viaje que hay que hacer hacia el oeste. Demora entre 4 y 5 días, así que ya vamos a empezar a elegir los destinos a lo largo del camino. ¿Lo hicimos hace cuántos años a este viaje? ¿3? ¿4? No, 4. ¿4 años? Sí. ¿Ya? Wow. Y bueno, notamos que los mejores días eran cuando manejábamos entre 7 y 8 horas por día como máximo. Me acuerdo que tuvimos un día de 10 horas que fue terrible. Nadie daba más al final. Así que eso hay que planearlo bien y a ver si podemos encontrar lindos lugares donde descansar a lo largo del camino, cabañitas. Lugares. También que reciban perros, es importante. Eso a veces complica Ese es otro las problema cosas. de viajar con todo. Hay que hospedarse en lugares que sean pet friendly, le llaman aquí. Ajá. O amistoso con las mascotas. Y generalmente tratamos de hospedarnos en lugares así medios agrestes, cabañas o lugares metidos en el bosque. Y hay veces hay que quedarse en la ciudad porque no queda otra. Pero sí, somos solo 3 choferes esta vez porque vamos a ir mi esposa, Audrey, y yo. Fue lo mismo la vez pasada. 3 Sí, choferes. porque, sí, tres choferes. Y había pensado alquilar un camión aquí, cargarlo con todas las pertenencias y manejarlo yo hasta Alberta, pero me resultó saliendo el mismo precio traer los 4 contenedores y los llevan ellos. Con el camión yo tengo que hacerme cargo de la gasolina, el combustible, aparte de alquilar el camión. Y aparte ahora, no sé qué ha sucedido aquí en la provincia de Ontario, hace un mes y medio, 2 meses atrás, ellos me dieron un presupuesto de $3,300, un camión grande, y me lo daban por 7 días, con 4.400 kilómetros incluidos, y yo pagaba el combustible. Y ahora el otro día fui a preguntarle y el mismo camión, el mismo recorrido, $9,000 me pidieron. O sea que hay algo acá que está al revés. El mismo camión, exactamente la misma cosa, viniendo de Alberta hacia Ontario, $680 por 7 días con 4.400 kilómetros. O sea que no sé si hay una cantidad de gente que está dejando esta provincia y los camiones están todos amontonados allá en otros lugares y los tienen que traer y ese costo te lo cargan al precio del alquiler o qué es lo que ha pasado, pero se ha triplicado el costo de alquilar un camión y los contenedores que habíamos alquilado nosotros también se duplicó el precio, pero yo tuve suerte y me aceptaron el precio original, $3,300 por 4 contenedores. Yo creo que eso es el gran éxodo de Ontario que está sucediendo en este momento por el costo de vida. Muchos están yendo y claro, nadie está viajando de Alberta a Ontario, así que se les acumulan los camiones ahí, tienen que pagar a choferes para devolver los camiones al lugar original y bueno, los precios suben porque hay mucha demanda. Es una locura. ¿Okay? Así que bueno, por ese lado, Sí. ¿ven? Bob Esponja ya se chupó todo. Yo Bob también, Esponja. si no me quedo atrás. Por favor. Bob Esponja. Gracias. Ahí tienes Bob. Bob. Me garantizo mi
Mi supply. ¿Cómo es supply en español? No sé. Ok, la parte que me toca a mí. ¿Tu ración? Mi ración, me la garantizo, porque si no me quedo sin. Ok, ¿qué más hay? A ver. ¿Qué más? Anything new to share? That's everything. Yeah. Eso es. Oh, did you talk about the wedding? The wedding, sí. Yeah. Elliot se casa. Yeah. That's. ¿Dónde se trata? We can ¿Dónde we se can casa? talk more with the alfajor for dessert. Ah, y trajimos alfajores. Aparte del vino, vinieron alfajores, así que Samuel ya está pensando en el postre. El mixto. Lo trae de regalo y después se nos termina morfando. Havana y cachafés y alfajores cordobés. ¿Sí? El rosario se acabó. Rosario, Y el otro ¿tú? se acabó. ¿Otro? Wow. Creo que sí. Y chamas. Chamas, cachafés, Havana y artesanal. Sí. Bueno, tal vez pausamos acá y nos vemos con alfajores en un rato para... Sí, y podemos comer un poquito más tranquilo. Porque yo Ok. estoy hambreado, son las 11:30 y me he quedado atrás. Ok. Ok, así hacemos. Making sense, right? ¿Ya pasó todo? ¿Ya pasó el policía? ¿O hay más? Ok, good boy, good boy. Cuando ya se pone histérico, ahí terminó. Ya. Pity. Sí. Ok, entonces ahora que terminamos la picada, vamos a degustar unos alfajores. Estos son de Córdoba, chamas tradicionales, artesanales, cubierto en un baño, un glaseado, ¿no? Ah, sí. Son alfajores cordobeses. Cordobés. Hola. Ya. Ahí los tienen. Les están dando duro. Le trajeron una caja de regalo a Ashley también. Sí. Habana. Sí. Bueno, sí. Oh, y wow. en cuanto los agarró, una caja de 12. Amigos. Le dijo al amigo Higos. Higo. Wow, Higo. A Anthony le gustan, pero no se vuelve loco por el alfajor. Entonces Ashley le dijo a Anthony, no voy a desperdiciar un alfajor porque vos no lo sabés apreciar. Estos son todos para mí. Ya. Los dos. Ni uno para Anthony. Ay, El que no ay. sabe lo que es un buen alfajor no tiene derecho a degustarlo, ¿vieron? No, es que vienen desde tan lejos y si no te gustan, medio como que compartirlo, no sé, es un desperdicio. Sí. Yo creo que los argentinos entienden. Sí, y otra cosa es que nos tenemos que disculpar un poco porque ustedes verán que la mesa está un poco media pobre de artículos como bandejas de madera y Cubiertos. está casi todo empaquetado ya en cajas. O sea que hemos dejado nada más que una pequeña cantidad de cosas como lo mínimo, lo básico. Y otra cosa que nos va a suceder es que los contenedores llegan el 14. El 14, el 15 y el 16, aquí en la puerta nuestra, en el garaje, van a poner los 4 contenedores y los tenemos que cargar. El 17 vienen y los recogen. Pero nosotros recién vamos a salir de esta casa creo que el 21. O sea que tenemos 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos 5 días en los cuales no vamos a tener camas, colchones, almohadas, todo se va en los contenedores. O sea que vamos a tener que dormir sobre la alfombra y nos vamos a reservar 4 tacitas, 4 tenedores, 4 cuchillos, tal vez 4 vasitos de plástico o algo así, ¿no? Y vamos a usar platos de plástico esos días hasta que nos toque irnos, ¿no? Porque
no se da que podemos esperar hasta el último día que vamos a estar en esta casa con todas nuestras cosas armadas, como quien dice, la cama, los colchones, en fin. La ropa también, la ropa se va en el contenedor, o sea que nos vamos a quedar con un poquito de ropa cada uno, tal vez un par de camisas, un poco de ropa interior, y en esos videos del viaje y de la llegada a Alberta nos van a ver muy seguido con la misma ropa. Significa que no tenemos con qué cambiarnos, ¿ok? Eso. ¿De qué es este? Dulce de leche, durazno, Oh, membrillo, membrillo y higo. higo. El higo me afloja el estómago, vamos a ver con el membrillo. O sea que sí, para que se den una idea de que una movida semejante es bastante complicada en algunos aspectos. El otro día vino un grupo de muchachos italianos que recién llegaron al país y nosotros teníamos una cama, no, los sillones. 3 sillones. 3 sillones, un cuerpo de 3, un cuerpo de 2 y uno individual que los íbamos a regalar, así que los publicamos en un lugar marketplace y los vinieron a buscar y nos pidieron si teníamos algunas otras cosas para que les podíamos dar, ¿no? Así que le dimos alfombras, le dimos platos, vasos, tazas. Mesas de noche. Sí, le dimos un montón de cosas, repisas, pintura, les regalé un montón de pintura que tenía ahí en el garaje amontonada para que pinten la casa. Son 12 personas viviendo en una casa, recién llegados. Y aquí todo el mundo empieza de la misma manera y nosotros... Ustedes ya habrán visto las historias de cuando inmigramos a Estados Unidos y yo les he contado cómo llegamos y lo que nos costó y que llegamos con las manos vacías, sin nada. O sea que sabemos muy bien de qué se trata. Y si se puede ayudar a otra persona que llegue en la misma situación, bienvenido sea. Decimos solo los platos también. Sí. Platos, vasos. Por eso también hemos quedado con poco. Nos hemos quedado vacíos prácticamente. Queda un poquito todavía, pero es como quien dice lo básico, ¿verdad? Así que sí, esa última semana va a ser bastante difícil porque nos toca dormir en el piso sobre la alfombra, probablemente sin almohada. Y yo pensaba y digo, pucha, parece mentira. Igual que cuando llegamos en el año 1970 a Nueva York, que yo les he contado que nos tocó dormir en el piso de madera, ni siquiera alfombra teníamos en aquel apartamento, sin almohadas, con el pantalón doblado y lo usábamos de almohada, y en el apartamento no había nada. Y aquí la última semana se va a repetir la historia, 52 años más tarde, vamos a estar viviendo una semana prácticamente, como quien dice, con lo básico. Pero bueno, la gran diferencia es que ya estamos establecidos, estamos organizados, tenemos las cosas normalizadas. En aquella época, cuando llegamos, estábamos en el aire, como quien dice. Llegamos en la misma situación, pero en el aire. Así que sí, esas son las vueltas de la vida, familia. ¿Okay? Y la expresión en inglés, full circle. Sí, el círculo. Se cierra el círculo. Se cierra el círculo completo. Otra vez nos toca, y nos ha tocado mudarnos y empezar de cero muchas veces a este grupo familiar, ¿ok? Ustedes dirán, pero ¿por qué lo hacen? Ustedes están locos, ya estaban organizados, establecidos, tenían todo armado, una vida tranquila. Y sí, es verdad, una vida muy tranquila podría haber sido, pero también una vida en la cual ya sabíamos el día a día, cómo se iba a desenvolver, cómo se iba a desarrollar, qué es lo que iba a hacer, y salir aquí, cortar el pasto, plantar alguna florcita, en el verano, pasear el perro 2 veces al día por el parque, en el invierno palear nieve y mirar por la ventana a ver cómo cae el hielo, y un poco como que la fibra de uno no está hecha para conformarse con eso solamente, ¿no? Y les hablo a todos aquellos que están pensando algún día que quieren hacer algo, salir, emigrar, emprender y que no se animan. Bueno, gente, esto es cuestión de decidirse
y si nosotros lo podemos hacer con 68 años, casi 69 pronto, en 6 meses, ustedes también que tienen juventud y que tienen deseo y que tienen empuje y que tienen una vida por delante, también se le pueden animar, ¿ok? Así que no arruguen, aprieten y métanle para adelante nomás, que las cosas se tienen que dar muchas veces. Hay que forzar la situación muchas veces, porque eso de estar flotando en el agua sin arriesgarse y sin hacer cambios y sin hacer nada, ok, puede ser que es seguro, pero medio como que es aburrido y no se sale de esa cajita, digamos, ¿no? Así que bueno, nos toca otra vez empezar de nuevo en otro lugar, no conocemos a nadie, dónde vamos, y les voy a mostrar un mapa. Cuando lleguemos a la propiedad les voy a mostrar un mapa, porque la propiedad nuestra, donde termina, ¿no es cierto?, tiene una cerca de alambre, creo, no sé, yo no lo he visto, y de ahí, escuchen bien lo que les digo, de la parte trasera de esta propiedad donde vamos a estar viviendo hasta el territorio del noroeste, o sea, cruzando toda la provincia de Alberta, no hay nada más que montaña, bosque y naturaleza. Ese es nuestro patio trasero, ese va a ser nuestro patio trasero. No sé cuántos millones de kilómetros cuadrados de montaña y de lugar que tenemos atrás nuestro, no hay absolutamente nada. Hay otros vecinos adelante de la propiedad, pero hacia atrás es tierra de nadie, lugares donde el ser humano mucho pienso que ni siquiera han caminado, ¿no? Así que, bueno, sí. Escuchen, no probé ni el alfajor. Hablen un poco ustedes, dale, déjenme comer un poco a mí, che, dale. Bueno, no, creo que en realidad eso es. Les hemos contado todas las novedades, todo lo que está sucediendo en este momento y en nuestras próximas semanas. Y sí, mucho al mismo tiempo. Pero bueno, hacemos una cosa a la vez, una cosa por día y vamos avanzando. Estamos en buenos ánimos, listos para la mudanza y sí, yo creo que contentos con esta nueva etapa, este nuevo capítulo que está por comenzar. Medio como que da un poco de cagazo, ¿vieron? Perdonen mi francés, ¿ok? Pero yo ando un poco medio como que nervioso. Por ahí me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a pensar, uy, mi Dios, ¿qué hicimos? Estamos locos a nuestra edad, en este momento en la vida, hacer un cambio semejante. Me agarra como una ansiedad, me agarra como un temor, ¿no? Pero no es que uno no lo tenga, pero hay que saber vencerlo y pasar al otro lado y decir, no, es positivo lo que vamos a hacer, es una buena movida y vamos para adelante. Porque hay que mirar a la alternativa. Tal vez es difícil hacer un cambio grande, pero la alternativa es seguir acá. ¿Y prefieres eso o prefieres intentar algo nuevo? Entonces ahí... Como ya les he dicho muchas veces, la alternativa sería una gran sala de espera, con todo organizado, no falta nada, médico, atención médica, jubilación, todo, el auto en la puerta, todo, pero no deja de ser una gran sala de espera, y en lo que me refiero a una gran sala de espera es como diciendo, bueno, esto es lo que me queda y lo que puedo esperar hasta el día que me muera. Estamos en una sala de espera hasta el día que nos morimos. Y de esta manera como que todavía uno se siente con que tiene el espíritu emprendedor, como que tiene empuje. Estamos medio jovatos, ¿vieron? Ya no somos florcitas de primavera. Porque yo soy modelo 1954, pero una cosa, el modelo 1954 estaba hecho de titanio, ¿ok? Ese camina, pero todavía queda kilómetros para caminar. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, ok, nos quedamos acá, pero nos aburrimos. Es como que no, la vida empieza a perder el sabor, la vida hay que degustarla, la vida hay que vivirla, la vida es experiencias, la vida es aventura, la vida es vamos a encarar, vamos a salir, vamos a darle, vamos a hacer cosas distintas. Tenemos la mudanza, tenemos el nuevo viaje a una nueva provincia, empezar una nueva vida, y encima, como si eso fuera poco, tenemos
el comienzo para recuperar la propiedad de Córdoba y relanzar el tema ese del hotel y hacer todo eso. Así que yo calculo que los próximos 10 años van a ser pero un quilombo de cosas y uno se mete en eso, en ese como el vino, en ese entrevero, ¿no? Y ahí es cuando empieza a salir la fibra de la vida. Uno se siente vivo, uno se siente que estamos haciendo cosas, uno se siente que se está empujando, que todavía queda kilómetros para recorrer, que no se acaba aquí. Ok, esto ya fue todo, se terminó, es lo que hemos logrado hacer y no hay más por delante, más que mascar galletitas de agua y sentarse en una silla a mascar agua, ¿vieron? Así, como quien dice. Mira, la vegetación. No, yo no estoy para mascar agua todavía. Tengo ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, Así es. lo dejamos con esto, gente, porque dijimos, vamos a hacer un video de 10 minutos nada más que para mantenerlos al tanto de la situación. Y que nos hemos mandado como 1 hora ya de video, ¿no? Sí, ya llevamos bastante tiempo. Audrey dice, cortito, así lo puedo... Cortito, así lo puedo sacar enseguida. Así lo puedo editar y sale el mañana o pasado. Y yo le digo, sí, máximo 10, 15 minutos. Pero después le entramos a dar a la parla y a la quiácara y uno no se puede controlar. Pero gente, vienen videos espectaculares, vienen proyectos espectaculares. Estén atentos al canal. Suscríbase, que lo importante es que ustedes nos acompañen. Suscríbase, denle like a los videos y comente con los vecinos, con los parientes, con los amigos, con los que no son amigos. Y si está peleado con alguien, dígale, ok, de regalo te mando estos videos, estas historias de vida. Y vamos a ver si sumamos más gente a este canal, rápido ya, ¿sí? Okay. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, familia. Chao. Chao, Tuki. Ciao, Togi. Ciao, Togi. ¿Qué pasa, amigo? Oh. ¿Qué pasa? Poor guy.